capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura, por favor, del versículo número 16 al verso número 18. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 al verso número 18. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Oremos, inclinemos nuestro rostro e invoquemos el nombre de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, oh Dios, nuevamente conforme a la multitud de tu gracia y de tu misericordia, nos encontramos, Padre, dispuestos, mi Dios amado, a escuchar tu palabra. Háblanos, mi Dios, conforme a la multitud de tu gracia. Háblanos, Espíritu Santo, Padre, y permite que en esta noche el Espíritu de Dios pueda, oh Dios mío, enseñarnos el hacer tu voluntad. Espíritu de Dios, asimismo, aquel que se encuentra oprimido, débil, Señor, o angustiado, sea su Santo Espíritu animándolo, fortaleciéndolo y dándole, sí, en esta hora la libertad de Cristo Jesús en su vida. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Apocalipsis capítulo número 13, versículo número, vamos por favor a leer el verso número 17. El 16 ya se lo analizó la clase anterior. Y hoy vamos a concentrarnos en este número, sí, 666. Dice el verso número 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. Número 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Ahora bien, para poder entender, mi amado hermano, ¿sí?, lo que la Biblia quiere transmitirnos, debemos de entender que la Escritura ha sido, sí, dada al pueblo del Señor, sí, para que ésta sea entendida y revelada a su pueblo, es decir, dada a conocer a su pueblo. La Escritura menciona que la Escritura no ha venido por interpretación privada, sino de interpretación pública para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Ahora, la Biblia menciona que para poder primeramente entender este significado, hay que hacerlo de la manera correcta. ¿De qué estamos hablando? En el versículo 18 la Biblia dice, aquí hay sabiduría. Amén. Cuando se habla de sabiduría, la escritura tiene mucho que decirnos. Vayamos por favor para iniciar a la carta de Santiago, capítulo número 3.
Libro de Santiago, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Carta de Santiago, capítulo número 3. Leamos por favor versículo número 15 al 17. ¿Lo encontró? Entendamos esto. Dice el Señor: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Qué más menciona? Sino terrenal, animal y ¿qué más? Diabólica. Ahora, de acuerdo a ese texto del verso número 15, existen hasta ahí ¿cuántos tipos de sabiduría? Cuéntelas, ¿cuántas encontró ahí? 3 tipos de sabiduría. La primera, sabiduría que dice terrenal, es decir, de esta tierra. Amén. Las típicas sabiduría que la maneja nuestro mundo actual. Ese tipo de sabiduría es la que usted adquiere, sí, por medio del conocimiento, a través del estudio. Esto sí, a esto se le considera una sabiduría terrena o terrenal. Usted se prepara, estudia muchos años de su vida para adquirir este tipo de sabiduría. Pero también hay un segundo tipo. ¿Cuál es? La Biblia lo declara. También hay la sabiduría que dice animal, mi amado hermano. Este tipo de sabiduría es aquella que ejerce, óigalo bien, ejerce, sí, al hombre cuando no considera a Dios en sus caminos. Por ejemplo, hay personas que pueden comportarse como un animal, sí, al perder la razón, el razonamiento y hacer cosas indeseables. Hay personas que en su locura de celos, de ira, de contienda, agarran un revólver, agarran diría yo, un arma cortopunzante y de una manera despiadada, como un animal en fiera, ¿sí?, se abalanza contra otra persona y le despoja y le arranca la vida, la existencia. A esa clase de sabiduría, la Escritura le pone en un escalafón como la sabiduría animal. Y hay otro tipo de sabiduría que hasta ahí el texto lo revela, que es la sabiduría diabólica, es decir, es la que se gesta o la que se inicia en la misma mente del diablo y obviamente afecta o pudiera llegar a afectar también a los seres humanos. Ese tipo de sabiduría le dice al hombre irracional: no hay Dios. Amén. No hay perdón para tus actos. Sí, es decir, este tipo de sabiduría se va en contra de la voluntad de Dios. Dios diciéndote: no comas de ese fruto, no te acercas a ese árbol. Pero la sabiduría diabólica te dice: olvídate de ese mandamiento, acerca, toma el fruto, porque ahí vas a encontrar sabiduría, conocimiento. Amén. Identificada estos 3 tipos de sabiduría, la Escritura nos revela una más. En el verso número 16 hasta el 17, recuerde, vamos a leer. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, que este tipo de sabiduría, las 3, aun cuando pudiera, sí, llenar el conocimiento de un hombre, igual no lo es el todo. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, sí, aquí habla de una sabiduría que ya no se la encuentra ¿en dónde? Ya no se la encuentra en esta tierra. Dice la Biblia que hay una sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Amén.
a esa sabiduría es la que se refiere nuestro Dios cuando vamos a Apocalipsis, capítulo número 13, verso número 18. Aquí hay sabiduría. Ahora, ¿por qué es ese tipo de sabiduría la que se debe de considerar para poder entender lo que dice el verso 18? Porque la palabra de Dios ha venido o procede del Espíritu Santo. Y para poder entender la palabra que viene o nace del Espíritu Santo, hay que tener también al Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Amén. Ahora, dicho esto, mi amado hermano, quisiera recalcar algo importante en el texto. Ahora, lea por favor con detenimiento lo que dice la Biblia. Vayamos desde el verso 17, reconociendo que la interpretación la vamos a hacer no con sabiduría terrenal. Recuerde que cuando usted se mete al internet, usted puede encontrar referente al número de la bestia, sí, un sinnúmero de interpretaciones. Pero la gran mayoría de ellos, sí, se han basado en una sabiduría. La primera, ¿cuál es? Terrenal, ¿verdad? Muchos han dicho que es fulano, que es sutano, que es el chic, ¿verdad? Que es el papa, que es Hitler, que bueno, es un número de personajes, ¿sí? O de circunstancias. Hay otro tipo de sabiduría. ¿Cuál fue la segunda? La animal. Esa sabiduría simplemente lo que hace es negar. Dice, no, yo como no creo en Dios me da lo mismo. Pero hay quienes se atribuyen una sabiduría diabólica y han cogido el número y lo han hecho parte de, inclusive, de una secta religiosa, haciendo obviamente todo lo opuesto a lo que Dios ha estipulado. Ahora, ¿qué dice el verso 17? Y lo he puesto en tres partes. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca ¿de quién? Recuerde que estamos hablando de un personaje en ese texto. Por el contexto estamos hablando de un personaje. ¿A quién nos referimos? De la bestia. Ahora usted sabe lo que representa ya la bestia. Recuerde, versículo número 17. La marca de la bestia, el que tuviere la marca de la bestia. ¿Qué más dice ahí? O el nombre de quién? De la bestia. ¿Y qué más dice el texto? O el número, ¿sí? ¿De quién? Obviamente, del nombre de quién. De la bestia. Ahora, ¿qué denominador común encuentra en ese texto? ¿Cuál es el denominador común? Lo que se repite. Todo es referente a ¿qué? A la bestia. Nada es referente o a la marca, o al nombre, o al número. ¿Qué esto significa? Todo apunta a un solo denominador común, a la bestia. Amén. Y recuerde que cuando se habla de la bestia, se habla de un sistema, un poder. Se habla, mi amado hermano, sí, de una autoridad que se ha de levantar para regir al mundo postrero en los tiempos de la gran tribulación. Y es ese poder lo que va a ejercer sobre cada persona, sí, sobre todo ser humano, sí, va a ejercer una marca, va a ejercer un nombre, va a ejercer un número. Puede utilizar cualquiera de las tres, diría yo, alternativas que de las cuales este se vale para poder regir al mundo entero. La Biblia no declara solamente que es la marca o el nombre o el número. Pueden ser cualquiera de los tres. Amén. De esa manera controlará y también regirá con fuerza sobre estas naciones. Ahora, una vez, diría yo, clarificado este asunto, a no ser que usted tenga una duda, tiene, diría yo, la alternativa de preguntar. Dice la Biblia, verso número 18. Aquí hay sabiduría. Recuerde, ¿qué sabiduría vamos a ejercer? La sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto. Ahora, avancemos. Tenemos ahí un título. Los números
y su significado según la Biblia. Usted encuentra un número en este texto bíblico, verso 18. ¿Qué número es el que lo transmite la Biblia de manera directa? El que dice ahí, y su número es 666. ¿Sí? Ahora, pero para poder entender su significado, tenemos que considerar por la misma Biblia qué es lo que puede entenderse como el número, el nombre o la marca de la bestia. Recuerde que le hemos dado 3 parámetros a esto, ¿verdad? La marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número, de la bestia. Cualquiera de los 3. Ahora, tenemos que entender, 3 cosas con respecto a los números ya dados dentro de la Escritura. Para poder entender un número dentro de la Escritura hay que considerar 3 aspectos. El primero, cantidad. Segundo, ideas o mensaje. Y tercero, representación. Voy de nuevo. Si tiene duda, mis hermanos, no entiendo, repita y le repetimos. Para poder entender la numerología, por así decirlo, o los números dentro de la Biblia, usted y yo tenemos que considerar 3 aspectos básicos. Es como cuando se le dice, hermano, la oración en la gramática está dividida en 2 grandes partes. ¿En qué se divide? ¿Qué lo componen? El sujeto y el predicado. Para que pueda haber oración debe de haber un sujeto y un predicado. Amén. Hasta ahí eso sí me entendió, ¿verdad? Listo. Para poder entender el significado de los números en la Biblia, debe de haber 3 características también. Debemos de entender lo que se hace referencia en cantidad o número, en idea o mensaje que transmite ese número, o lo que puede representar ese número. En la Biblia se va a encontrar una gama de números a través de toda la Escritura, y en muchas ocasiones representa cantidad o número, representa ideas o mensajes, o puede también ilustrar por medio de una representación. Yo sé que usted va a entender con los ejemplos. ¿A cuánto le gustan los ejemplos? Amén. Y aquí hemos venido a aprender la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, ¿qué decíamos lo primero? Cantidad. Cuando en la Biblia dice, una cantidad, da un número, puede señalar una cantidad determinada. Vamos a la Escritura rápidamente. Primera de Reyes, Antiguo Testamento. Vamos a desempolvar la Biblia. Primera de Reyes. ¿Ya lo tiene? Antiguo Testamento, capítulo número 18. ¿Lo tiene ya? Perfecto. Mira lo que dice en el verso 1. Sencillo, algo muy sencillo. Pasado, dice ahí. ¿Qué dice ahí? Muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer, ¿qué dice ahí? En el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahí, ¿qué usted puede notar? Ahí hay un número. ¿Cuál es el número ahí? 3, tercer año. Ahora, pregunto yo, ¿cómo lo asimila usted? ¿Cómo lo asimila? Como una cantidad. Ahí no hay nada que hacer. Eso es una cantidad. Ahí no, diría yo, ¿usted tiene alguna duda por entender ese texto? ¿O le queda claro? Es en el tercer año. ¿Verdad que le queda clarito? Usted ahí no diría yo que no representa, no entiende algo diferente. La Biblia dice, subió en el tercer año y en el tercer año debe de ser. Amén. Vamos al Nuevo Testamento. En el capítulo número 11.
Evangelio según San Juan, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Verso número 18. ¿Ya lo tiene? Juan 11, verso 18. Betania era una ciudad, por cierto, estaba cerca, ¿de dónde dice ahí? De Jerusalén. Y a la distancia, ¿qué distancia se encontraba? Como dice ahí, a 15 estadios. Otra vez, el texto menciona una cantidad. Recuerde, los números en la Biblia usted lo va a encontrar por doquier. Pero cuando se puede entender que significa algo, cuando sí, el contexto le refuerza por lo que dice, si se refiere a una cantidad, ¿a qué más? A una idea o mensaje, o a su vez a una representación. Creo que este punto lo tiene clarísimo, el de cantidad. Si la Biblia dice que el Señor Jesús escogió a cuántos como discípulos, ¿a cuántos? Mentira, fue a 70, a 12 escogió como apóstoles. Pregunta capciosa. A 12 escogió como apóstoles, a discípulos tenía 70 que mandó a predicar de dos en dos, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ahora si dice que escogió a cuántos apóstoles, ¿a cuántos apóstoles? A 12, 70, no, 12. A 12 apóstoles. Amén. El número ahí es cantidad. No significa absolutamente nada más que eso. 12. Ahora, vayamos al segundo aspecto. Recuerde, un número en la Biblia no solamente puede representar una cantidad, también puede representar una idea o un mensaje. ¿Cuántos recuerdan esta historia bíblica? A ver, ¿a qué hace referencia ahí? ¿A qué? ¿Se acuerda usted a José, el soñador? ¿Sí? Que comenzó a interpretar ¿qué cosa? ¿El sueño de quién? De Faraón. ¿Sí? Ahí Faraón soñó con el número 7. ¿Refiriéndose a qué? A 7 vacas gordas y 7 vacas. Igual sucedió con las espigas maduras y espigas secas. Amén. Vayamos por favor a la escritura. Esto simplemente es un diagrama para poder ilustrar la enseñanza. Pero veamos otro tipo de mensajes o ideas que se transmiten a través de los números. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Para que usted tenga completamente clara la figura cuando en Apocalipsis 13, verso 18, se habla de este bendito número 666. Amén. Claro los conceptos, no va a tener problema a la hora de interpretar, si con la sabiduría no terrenal, sino la sabiduría de lo alto, sí, lo que representa ese número. Vayamos a ver la numerología como idea o mensaje. Acompáñeme por favor. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 19. Mateo capítulo 19. ¿Lo tienen? Verso 17. Voy a ir en orden ascendente. ¿Cuál es el primer número? ¿Cuál es el primer número? En los números arábigos. ¿Cuál es el número? Bendito. El número 1. Amén. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Números arábigos, números normales. Amén. Cuando diga números romanos, y eso es otra cosa. ¿Lo tiene ya? Mateo 19, verso 17. Mire que hasta de matemática estamos aprendiendo. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? ¿Qué dice la Biblia? Aquí hablando Jesús, obviamente con el joven rico.
Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Amén, ¿ya lo tiene? Ninguno hay bueno. Y ahí le dice, si no, y ahí va, es una frase, pero también se la puede entender como un número. Si no, uno solo hay bueno. Uno solo. Amén. ¿A quién le atribuyó Dios esa cantidad? O Jesús, ¿a quién le atribuyó ese número? ¿A quién? Se lo atribuyó tan solamente a Dios. Mire, aquí el uno, ¿qué idea o qué mensaje quiere dar a entender? Que Dios es uno solo. Uno solo. Está el número, pero el número no se lo entiende como significado de cantidad, sino como un mensaje o una idea que transmite, sí, a los hombres de que Dios solamente en el universo hay uno, no hay más dioses. Amén. Vayamos por favor, tengo bastantes citas, pero voy a cortar mucho. Vamos ahora con el número 2. Mire lo que puede representar el número 2 en la Biblia, como idea o como mensaje. Vayamos por favor al libro de Mateo, capítulo número 20, verso número 30. Aquí el número 2 va a representar, sí, dos cosas. Representa al hombre, pero en dos estados. Mateo 20, verso número 30. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el verso 29. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Amén, ¿lo tiene ahí? Ya, listo. Ahora, si habla de multitud, ahí sí habla de cantidad. Pero mire lo que dice el verso 30. ¿Y cuántos le seguían ahí? 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿qué representan ahí esos 2 ciegos? Amado hermano, ambos representan, de acuerdo a la Escritura, sí, la división interior por la cual la culpa y el pecado de la culpa sí puede producir en el hombre. Si el hombre, si bien es cierto, de manera dual, par, sí, está sujeto a 2 condiciones por causa de la maldad. Primero, si está culpable, como diría yo, como un sentenciado a muerte por su pecado. Y 2, está sujeto a maldición para poder también recibir de esa maldición enfermedad. Vayamos a otro texto bíblico para verlo más ampliamente. Venga por favor a Mateo capítulo 26. Verso número 60. Mateo 26, verso 60. Nuevamente se presenta al hombre como lo que es. Sí, separado de Dios y dispuesto para hacer lo malo. Mira lo que dice ese verso. Y aquí lo tenían a Jesús, sí, en todo el proceso judicial antes de sentenciarlo a muerte. Mira lo que dice. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin, ¿cuántos encontraron? ¿Qué dice ahí la Biblia? 2 testigos. ¿Pero qué dice ahí? 2 testigos falsos. Eso es lo que representa el hombre. Falsedad. Sí, una naturaleza caída. Vamos con el número 3, rapidito. 3 representa totalidad. Vayamos por favor a Isaías capítulo 6, rápidamente. Isaías, Antiguo Testamento. Isaías capítulo número 6. ¿Ya lo encontró? Verso número 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, aquí recuerde que Isaías está teniendo una visión.
y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, ¿qué más? Santo. ¿Cuántas veces? 3 veces. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí el número 3, que si bien es cierto, no lo dice 1, 2, 3, pero 3 veces, sí, diría yo, anunciando la santidad de Dios, abarca totalidad, llenura. Esa santidad pronunciada 3 veces representaba, sí, llenura de todo, sí, por parte de la santidad de Dios. Otro texto bíblico referente a lo mismo. Vayamos por favor a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 34. Mateo 26, verso 34. Totalidad también ahí. Un texto muy conocido. Así como en el Isaías era llenura de la gloria de Dios, aquí va a haber llenura o totalidad. ¿De qué cosa? Léalo y se va a dar cuenta de qué. Jesús le dijo, ¿a quién le dijo esto? A Pedro. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, ¿cuántas veces Jesús le proclamó que lo iba a negar? Me negarás 3 veces. ¿Por qué 3 veces? ¿Qué le quería demostrar Jesús a Pedro? ¿Qué le quería demostrar? La variabilidad o lo voluble que puede ser el corazón del hombre. Así como el hombre en Dios puede ser en su totalidad lleno del Espíritu Santo, cuando uno alberga incredulidad, también puede ser lleno de mentira y de vaciedad. Pedro en ese sentido, sí, en un momento, sin darse cuenta, negó en su plenitud. ¿A quién? A Cristo. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Sencillo. Veamos el número 4, rapidito. Tenemos que llegar a qué número. Estamos largos, al 666, no, estamos largos. Vamos 4 recién. No, después nos saltamos. El número 4. ¿Qué nos dice la Biblia? Génesis capítulo 4, verso 10. El número 4, ¿qué representa? De acuerdo a la escritura. El 4 en la Biblia simboliza el mundo entero. ¿Recuerda usted los 4 puntos cardinales? Los 4 ángeles sobre los extremos o las esquinas del mundo. Veamos este texto. Génesis capítulo número 4, verso número 10. Aquí en el Edén, 4 ríos regaban todo el Edén o toda la tierra del huerto del Edén. Génesis 4:10. Génesis, me estoy pasando. 2:10, 2:10. Y salía de Edén, Génesis 2:10, una página antes. Sí, Génesis 2, verso 10. Y salía de Edén. Recuerde qué significaba Edén. Esto ya lo estudiamos en escuela dominical. Edén significa delicia. Amén. Y salía, dice ahí, de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Amén. Vayamos por favor a Ezequiel capítulo 37. Libro de Ezequiel. Capítulo 37.
verso 9. ¿Lo tiene? Ezequiel 37, 9. ¿Ya lo tiene? Dice ahí el Señor, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven, ¿de dónde? Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando se refiere a los cuatro vientos, se refiere que el Espíritu, que obviamente el Espíritu de Dios, ¿por dónde se mueve? Por toda la tierra, así como en el inicio, sobre la faz de las aguas. Dios, sí, por medio de este número representa o quiere dar a entender, sí, al número 4 en su totalidad, pero de lo que es la tierra o el mundo entero. Ahora, me salto algunos números para avanzar. El número 7, que es el que está antes del 6. ¿Qué representa el 7? El 7 bíblicamente representa totalidad. Totalidad. Representa lo perfecto. Vayamos por favor al Nuevo Testamento. Vayamos al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso número 4. ¿Ya lo tiene? Jesús le dice a uno de los suyos, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndome, me arrepiento, ¿qué dice ahí? Perdónale. Y si me ofenden 8, a la octava le digo ¿qué? Que no lo perdono. No, mi amado hermano. El 7 ahí representa, sí, totalidad. Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Eso era la máxima llenura. Aún a Dios se le atribuye como si el ser divino de los 7 espíritus. Cuando usted venga por favor al Antiguo Testamento, usted va a reconocer en Jesús esa llenura. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo número 11. ¿Ya lo tiene? Isaías capítulo 11, verso número 1 al 2. Hablando de Jesús. Isaías 11, verso 1 al 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Hablando obviamente de qué? De la descendencia de David. Isaí era el padre de David. Un vástago, un hijo, retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Vaya contando. ¿Qué cosa va a reposar sobre ese descendiente? El espíritu de Jehová. 1, 2, ¿cuál? Espíritu de sabiduría. ¿Quién más? Espíritu de inteligencia. Espíritu de ¿qué más? Consejo. Espíritu de ¿qué más? De poder. ¿Qué más? Espíritu de conocimiento. 6. ¿Y qué más? Y de temor de Jehová. ¿Cuántos espíritus va a reposar sobre él?
7. Eso significa totalidad, perfección. Amén. Y por último, con respecto al número 7, vamos a Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Hay mucho que hablar al respecto. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 1, verso 4. Y nos dice ahí, Juan, ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando habla de los 7 espíritus, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién? A Cristo. En él reposa, ya lo leímos en Isaías, en él reposa los 7 espíritus de Dios. ¿A cuántas iglesias les escribe? A 7. ¿Realmente el mensaje será para 7 iglesias? No, es para la totalidad de las iglesias, porque si solamente fueran para 7, entonces en vano estamos leyendo el mensaje para Sardis, el mensaje para la Odisea. Imagínense, era una carta donde a usted no se la hayan dedicado. Pregunto, si a usted le escriben una carta con su nombre, ¿la lee o no la lee? Con interés. Y si la carta es para un vecino que no lo vio hace como 20 años, ¿le interesará a usted leer esa carta? Obviamente que no. Ahora bien, dicho todo esto, si avancemos, recuerden, el número bíblico puede representar una diapositiva anterior, puede representar una cantidad, puede representar una idea o un mensaje. Mire cómo hemos visto los números relacionados con ideas o mensajes, pero también puede, ¿qué cosa? Un número puede también ser una representación. Ahora, ¿qué es una representación? Es la gráfica de algo que está asociado con un número. ¿Cómo entender esto? Bueno, aquí en la imagen, de pronto, este número 1, que el cual usted lo identifica al paso, ¿verdad? Usted está acostumbrado a manejar la numerología. Esta es la numerología arábiga. Recuerde que nuestros números vienen de Arabia. Esa cultura, en cuanto al diseño de la matemática, se ha adquirido en esta cultura, de la cultura oriental a la cultura occidental. Pero dentro de la cultura romana, este número representa para nosotros una letra. ¿Qué letra? Representa, pero significa ¿qué cosa? Lo mismo. El 5, ¿qué representa? La letra B. De pronto para nosotros, pero para los romanos es el número 5. Representa eso. Recuerde, y eso bíblicamente, ¿cómo lo podríamos entender? Bueno, vayamos a la escritura. Por ejemplo, veamos los números como representaciones. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo número, un ratito. Vamos al Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, libro del Éxodo. Libro del Éxodo. ¿Cuántos salieron de Egipto? La Biblia nos da un número.
Déjame ver si se me escapó o no el texto bíblico. Gracias, mis amados hermanos. 12:37. ¿Seguros? Listo. ¿Ya lo tiene? Éxodo capítulo 12. Versículo número 37. Sí, verso 37. Partieron los hijos, dice ahí, de Israel, de Ramesés, ¿hacia dónde? Hacia, dice ahí, hacia Sucop. ¿Cómo? Dice ahí solamente dice una referencia. Como 600,000 hombres de a pie, sin contar, ¿qué cosa? Sin contar los niños. Amén. Nuevamente, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, dice ahí, como 600,000 hombres de a pie, sin contar a quién, sin contar a los niños. Ahora, mi amado hermano, ese término, esa numerología que está ahí, ¿salieron cuántos? 600,000 hombres. Ahora, ¿sabía usted, mi amado hermano, que cuando se toma el alfabeto hebreo, usted debe de saber que el alfabeto hebreo no tiene, ¿qué cosa? Para aquellos que han estudiado un poquito más, no tiene vocales. Cuando usted va al libro de Números, capítulo 33, se dice detalladamente cuántos hombres salieron. Y el número exacto es 603,000. Sí, lo tengo aquí apuntado simplemente como referencia. Sí, es de 603,550 hombres. Por eso dice casi como 600,000. La cantidad exacta en Números 33, sino que tendría que contarlos por cada tribu, sale exactamente 603,550 hombres. Cada número, y diría yo, representado con una letra del alfabeto de las consonantes hebreas, significa, sí, todos los hijos de Israel. Eso significa todos los hijos de Israel. Vayamos al Nuevo Testamento para tener mucha más clara la figura. Al Nuevo Testamento. Vayamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Yo sé que estamos un poquito tediosos con el asunto, pero hay que dejarlo muy claro. Capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Versículo 9 al 11. Póngale asunto a esto. ¿Ya lo tiene? Al descender a tierra, aquí Jesús ya había resucitado, pero los discípulos necios se habían otra vez vuelto a sus negocios, a las redes. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Recordando que todo ese día también habían querido pescar, pero no habían pescado absolutamente nada. Jesús, viéndolos de lejos, le dijo: tiren otra vez la red, y sacaron los peces. Verso 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena, dice ahí, de grandes peces. Y ahí da una cantidad:
153. Óigalo bien. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. En ese texto, el número 153 representa algo. ¿Qué representa? Toda persona dedicada a la pesca en los tiempos de Jesús tenía como estimación personal, tenía como apreciación personal que habían 153 especies de peces. Óigalo bien, todo judío que se dedicaba a la pesca tenía como evaluación personal que existían 153 variedades de peces. Y oh sorpresa, Jesús, cuando les da la orden para que saquen las redes y traigan lo que habían pescado, oh sorpresa, sacaron exactamente 153 peces. ¿Qué representa? Amado hermano, Jesús les estaba diciendo a los suyos: yo he venido para que ustedes, al igual que estos peces, anuncien el evangelio a toda tribu, nación y lengua. Todos pueden participar del evangelio de la paz. Ahora, la Biblia no lo dice, pero si usted ahonda un poco en el estudio de la palabra, investiga un poco acerca de las costumbres y las usanzas bíblicas en los tiempos del maestro, usted sacará con historias como esta, sí, las conclusiones pertinentes. Ahora, hemos visto en esta noche, primeramente, que los números en la Biblia se pueden entender como cantidad. Segundo, se las puede entender como ideas o mensajes. Y tercero, se la puede entender como una representación. ¿Qué representa el 6? Bíblicamente, mi amado hermano, si usted va, y acompáñeme por favor al libro del Génesis, ya terminamos. No se va a ir con la duda hoy día, no se preocupe. Libro del Génesis. ¿Qué representa el número 6? En la Biblia, el hombre fue creado en un día especial. Libro del Génesis, capítulo número 1. Versículo número 26. Entonces dijo Dios, ¿ya lo tiene? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios le creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, oiga bien todo aquello que se dice del hombre: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y le dijo Dios, ¿a quién? Al hombre que había creado: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol que hay en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda la bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, dice la Biblia, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Amado hermano, en el sexto día Dios hizo ¿a quién? Al hombre. Y no solamente que lo hizo,
sino que una vez formado, le dio autoridad y poder absoluto sobre todo lo que había Dios creado. No sobre su creador, sino sobre todo lo que Dios había creado. Aún más, mi querido hermano, avance conmigo. Job capítulo 5. Este hombre se identifica como creación de Dios y da una alusión muy curiosa. Job capítulo número 5. Libro de Job capítulo 5. Verso número 18 al 19. ¿Lo tiene? Porque Él, hablando del Señor, es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Verso número 19, y aquí quiero llegar. En 6 tribulaciones, ¿qué dice ahí Dios? Y esto obviamente lo obra para con el hombre. En 6 tribulaciones, ¿qué dice? Lo librará o te librará. Y en la 7ª, ya se habla obviamente, ¿qué representaba el número 7? Perfección, totalidad. En la 7, ¿qué dice? Y la 7ª, no te tocará el mal. Job estaba consciente, mi amado hermano, con respecto a su realidad o su posición frente a Dios. Job sabía que como hombre la turbación, sí, o la calamidad, hasta 6 veces le podía llegar. Pero Dios, si representando plenitud, sí, perfección, en la 7ª lo habría de librar. Pero ahora, dicho todo esto, acompáñeme a Apocalipsis capítulo número 13. Fue necesario, amado hermano, hacer todas estas referencias, se lo aseguro. Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Esto ya lo digo, bueno, no importa. Verso número 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Ahora, ¿cuál es el número? Si, de acuerdo a la Biblia, con respecto a este. Es el número 666. Si hablamos de que Dios representa 7, por así decirlo, en cuanto a plenitud, en cuanto a perfección, el número del hombre, de acuerdo a la Escritura, fue creado ¿en qué día? En el 6º día. Ahora bien, el 6, mi amado hermano, representa en sí mismo al hombre como tal. Pero el 6, diría yo, elevado a su 3ª potencia o maxificado, así, haciendo la conclusión de que sea 3 veces 6, habla acerca del hombre, pero en su máximo esplendor. O habla del poderío de la bestia, sí, en su máximo esplendor, pero sobre el hombre. Dice la Biblia, venga por favor al verso número 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente. ¿Qué cosa? Recuerde que el término contar ahí no es de contar números, sino de calcular su número. Pero no se refiere a cantidad. No se refiere, sí, a contar 1, 2, 3. No, no, no. Ese no tiene, sí, nada que ver con el simbolismo que representa. ¿Cómo habremos de entender su significado? Contando el número, sacando la idea o el mensaje del número, o aduciendo la representación del número. ¿Por cuál usted se inclinaría? Pregunto, si lo quiere contar, ¿se podrá contar? ¿Se podrá contar el número, mi querido hermano? ¿Qué me dice usted? No se puede contar. Porque de acuerdo al contexto, ese número no es una cuenta. Ese número, ¿qué cosa es? Es una representación. Ese número, mi amado hermano, no es una cuenta.
Ese número no es una idea o un mensaje que se quiere dar. Ese número simboliza una representación. Si es una representación, mal estaría que la gente en la actualidad quiera atribuirle ¿qué cosa? Un determinado símbolo o quiera darle a conocer por medio de un determinado producto o un determinado número. No es, mi amado hermano, un número. Es una representación. Simboliza, sí, el estado del imperio del anticristo que ha de regir sobre el hombre, pero sí, en su totalidad, en su máximo esplendor. Recuerde, mi querido hermano, que cuando Dios devastó a las generaciones, sí, en los tiempos de Noé, la generación de los tiempos de Noé estaba en su máximo esplendor. Estaba en su apogeo. Estaba, diría yo, en su plenitud más alta. No había otra barrera más que descubrir. El hombre estaba, sí, en la cúspide, pero caído el juicio de Dios, lo de la cúspide se vino abajo. En los tiempos del anticristo el hombre alcanzará con su sabiduría. Por eso es que Jesús dice que en aquellos tiempos la ciencia se aumentaría. Yo no le puedo decir a la iglesia, hermanos, que el anticristo va a venir con diría yo que con una vara de hierro, con 3 números que dicen 6, 6, 6, y a ponérselo como que si fuesen reces. Toma el sello en la frente o toma el sello en la mano. No, mi amado hermano. El imperio del anticristo simplemente promulgará, sí, el máximo esplendor que le pueda dar al hombre. Sí, ya Satanás reveló sus propósitos con el mismo Jesucristo. Al darle, sí, para que lo adore, darle todas las riquezas de la tierra y todo su máximo esplendor. ¿Usted cree que si Satanás hubiese, sí, sabido de que poniéndole una marca a alguien ya sería de su propiedad, hace rato que a Jesús lo hubiera marcado cuando estaba siendo, sí, en el desierto siendo tentado? Pero no era ese el juego. El juego era aceptar el máximo esplendor y gloria de todos, diría yo, los reinos de la tierra. El que lo aceptaba, aceptaba en sí mismo el sello de quién, del mismo diablo. Pero ¿en dónde? Sí, en el corazón y en su mente. La Biblia es clara referente a todo esto. El número de la bestia, si bien es cierto, la Biblia lo representa en ese sentido, con 3 números, el número del hombre elevado a su tercera potencia. En los tiempos del apóstol Juan, el máximo que representaba este poder era Nerón. Era este hombre el dueño del universo, por así decirlo. Él representaba en su entorno, sí, al anticristo. Y de hecho, bien pudo haberse mencionado en aquel entonces que era la gran tribulación. Amado hermano, cuando se leen las cartas de Tesalonicenses, cuando se lee las cartas de Pedro, sí, se aduce de que la iglesia estaba siendo probada como por fuego. La Biblia inclusive menciona, y la historia lo respalda, que los cristianos ya estaban siendo sacrificados. Los cristianos estaban siendo ya decapitados. Sí, Nerón había levantado una persecución de una manera incalculable sobre toda la iglesia. Y quien más decía, esta es la gran tribulación, pero no lo era. Quiero corroborar lo dicho. Acompáñeme por favor a la escritura. Capítulo 4. Versículo número 12. Cuando el apóstol Pedro escribe este pasaje, dice lo siguiente. Ya terminamos. Amados, primera de Pedro 4, verso 12. No os sorprendáis. No os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido. Recuerde, ya lo tienen encima. Como que si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué es lo que dice aún más la carta? Sino gozaos por cuanto sois, no dice que serán,
sois participantes de los padecimientos ¿de quién? De Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios. Dice aquí, repose sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué estaba esperando esta gente en medio de tanta tribulación? ¿Sabe lo que estaba esperando? Estaba esperando el rapto de la iglesia. Pero el Señor no vino en ese tiempo. El Señor ha determinado un día, obviamente, para venir. Amados hermanos, el número de la bestia, un número que ha sido grandemente cuestionado, grandemente de pronto interpretado por muchos. Pero déjenme decirle que su número nada tiene que ver con una numerología. Nada tiene que ver, sí, con algún tipo de distintivo. Pero de que el enemigo va a poner una marca sobre aquellos que le pertenecen, lo hará. ¿Quiénes se dejarán poner esa marca? Obviamente, todos los que acepten el máximo esplendor de la gloria del reino del anticristo. Ellos se dejarán marcar. Ellos se identificarán. Y recuerde que no necesariamente serán expuestos de parte del enemigo los que tengan el sello, sino aún los que adoren su imagen sin necesidad de ponerse ese sello. Mire lo que dice la escritura y concluyo con este texto. Apocalipsis. Esto ya lo leímos, me parece, la semana anterior. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Déjeme que no se me escape el texto. Aleluya. Capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Versículo número 3 al verso número 4. Dice el Señor: porque todas las naciones han bebido del vino del furor. ¿De qué cosa? De su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. No se refiere a una mujer. Se refiere a qué cosa? A los deleites que les puede llegar a brindar este mundo. Aún más dice la Biblia. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido. Recuerde, ¿qué ofertaba el anticristo por medio de su imperio? Ponerle una marca a quienes, para poder ¿qué cosa? Para poder hacer negocio, vender o comprar. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido. Y mire lo que dice, utiliza un término muy especial. De la potencia. ¿De qué cosa? Mire ese término, de la potencia de sus deleites. No habla de cualquier deleite, habla de una potencia incalculable, inmedible de lo que el mundo puede llegarte a otorgar. Mucha gente dice: hermano,
Sí, yo no me fijo en los deleites de la carne o en los deleites del mundo, pero en los tiempos del anticristo el deleite sí se manifestará en una potencia incalculable. Amado hermano, si usted ahora se sorprende o se deja guiar por un celular, se deja guiar de pronto por una tecnología, se deja guiar o encantar porque algo le fascina, algo sale y usted se cautiva, en los tiempos del anticristo saldrán cosas que al mundo se le bajará, diría yo, la quijada, quedará con los ojos brotados y dirá: yo quiero eso, yo necesito eso, y el anticristo se los otorgará. Pero el precio es muy alto. Su alma es la que está en juego. Amén. Y la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo de Dios. Amén. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta preciosa noche, conforme a la multitud de tus piedades, tu palabra ha sido manifestada nuevamente en medio de tu iglesia. Yo te pido, oh Dios, que sea usted tratando con cada corazón. Tu palabra, Señor mi Dios, nos dice que el mundo habrá de vivir en deleites. El mundo habrá de vivir en la potencia de la gloria que Satanás dará a aquellos que le sirvan. Mi Dios, pero tenemos un desafío, tal cual como lo hizo el mismo Moisés, el cual, menospreciando las riquezas de Egipto, prefirió y eligió pasar vituperios con el pueblo que estaba siendo esclavizado. Porque miró, no lo que mira este mundo, miró el galardón, miró lo que estaba más allá, miró a Cristo, como lo debe de mirar la iglesia en la actualidad. Señor, permítenos mirar lo que tú ves para alcanzar de ti los tesoros de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué nos queda? Pedirle a Dios que nos ayude a atesorar esa palabra, que nos dé sabiduría y conocimiento para poder